en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo, versículo 7, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. ¿Por qué? Versículo 8, con él está el brazo de carne, mas con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Amén. Dios pelea por mí. Dios pelea por nosotros. Iglesia, si hay algo que nosotros debemos de recordar en todo tiempo y en todo momento, es que le estamos sirviendo a un Dios vivo, a un Dios todopoderoso, a un Dios fuerte, que no nos deja en ningún momento, en ningún tiempo se aparta de nosotros. Él está con nosotros, Él lo prometió y es necesario que lo creamos y lo veamos de esta forma. Y no solamente eso, de que está con nosotros, sino que tenemos que confiar en todo tiempo y en todo momento en que ese Dios pelea por nosotros. Y tenemos que tener la mentalidad que tenía el rey Ezequías. El rey Ezequías, él pudo decir, el Señor pelea por mí, el Señor pelea por nosotros y nos va a dar la victoria. Y es interesante notar que el versículo 1 dice, después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá. El rey Ezequías estaba experimentando una gran prosperidad, una gran bendición, muchas bendiciones de parte del Señor, porque él había sido obediente, había derribado los altares donde se idolatraban a diferentes ídolos. El rey Ezequías había hecho lo que agradaba al Señor y el Señor lo estaba bendiciendo grandemente. Pero de repente le llega un problema y es un problema muy grande. Se levanta el rey de Asiria, el rey Sennacherib se levanta para venir y hacerle guerra al rey Ezequías. Y el rey Ezequías, cuando escucha, cuando le avisan, rey, viene a ti el rey de Asiria y te quiere matar, quiere destruir tu pueblo, quiere conquistarte, derrotarte, vencerte. El rey Ezequías sabía quién era ese rey. El rey Ezequías lo conocía y el rey sabía que era un problema grande, que era un problema serio. Era un problema porque en aquel entonces el rey de Asiria era considerado el ejército o uno de los ejércitos más poderosos de aquel entonces. Entonces, de repente le llega el problema al rey Ezequías y el rey Ezequías lo que hace es confiar en el Señor. Él dice en su corazón, el Señor es el que pelea por mí, el Señor es el que me da la victoria, el Señor es el que me prospera, el Señor es el que me bendice, el Señor va a pelear por mí, el Señor va a pelear por nosotros contra este rey que viene contra mí. Entonces, iglesia, vemos lo que hace el rey Ezequías. En el versículo 3 dice lo siguiente, el rey Ezequías cuando sabe que Dios está peleando por él y que va a pelear por él. Fíjense la parte que hace el rey Ezequías. Versículo 3. Tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? En otras palabras, el rey Ezequías dice, Dios pelea por mí. Sí, yo sé que Dios va a pelear por mí, pero yo voy a hacer mi parte para luchar contra este rey que viene. Y lo primero que voy a hacer es que no le voy a dar de beber. No le voy a dar de beber de mis aguas para que se fortalezca él, para que se fortalezcan sus hombres, para que se fortalezcan tal vez sus caballos de guerra. Les voy a quitar el agua, no les voy a dar de beber para que se debiliten, para quitarles fuerza. Y eso es lo que hace el rey Ezequías. Les corta el agua, el suministro de agua lo corta para que estos hombres se debilitaran. Los soldados del rey de Asiria se debilitaran por tener sed, para que sus animales, sus caballos de guerra no tomaran agua, debilitarlo. Iglesia, y esto es lo que debe de hacer todo hijo y toda hija de Dios.
Todo hijo, toda hija de Dios tiene que estar consciente que después de experimentar bendición tras bendición, prosperidad, victoria tras victoria, le puede pasar lo que al rey Ezequías. De repente puede llegarle un problema grande y un problema muy grande. Puede pasar eso con todo hijo de Dios. Pero cuando el problema llega de repente, de la nada, tenemos que hacer lo que hizo el rey Ezequías. Todo hijo, toda hija tiene que hacer lo que hizo el rey Ezequías. Cuando el problema llega, hay que debilitarlo. ¿Cómo? Como lo hizo el rey Ezequías. El rey Ezequías cortó el suministro de agua para que se debilitaran. Ahora, nosotros, todo hijo, toda hija de Dios, cuando le llegue el problema, debe de cortar todo suministro de agua para que no se fortalezca el problema. ¿Y qué es lo que fortalece al problema? ¿Sabe qué es lo que le da de beber a los problemas cuando llegan al corazón del hijo de Dios? Los pensamientos negativos, la negatividad, lo malo, pensar en lo peor. Eso es lo que alimenta al problema cuando llega al corazón de los hijos, a la vida de los hijos y las hijas de Dios. Y este es un gravísimo problema. Este es el error que cometemos, y digo yo también me incluyo, porque muchas veces cometemos este error. Nos llega un problema y le damos de beber al problema. ¿Cómo? Con pensamientos negativos, haciéndolo más fuerte, haciendo que se fortalezca, y no debe de ser así. Lo que deben hacer los hijos de Dios es cortar todo suministro de agua, es decir, cortar todo pensamiento negativo que se quiera levantar y hacer más grande el problema de lo que ya es. Y esto se logra cuando los hijos de Dios recuerdan que tienen a un Dios todopoderoso que está con ellos en todo tiempo y en todo momento, que siempre está peleando por ellos. Eso es lo que necesitamos hacer nosotros, iglesia. Eso necesitas hacer tú, mi hermano. Eso necesitas hacer tú, mi hermana. Puedes haber estado en bendición, victoria tras victoria, prosperando, prosperando, y de repente te llegó el problema y te estremeces, tiemblas de miedo, estás ahí preocupado, preocupada, ¿cómo le voy a hacer? Haz lo que hizo el rey Ezequías, mi hermano, mi hermana. No le des de beber a ese problema. No lo hagas, no lo fortalezcas. ¿Cómo? No pienses en lo negativo, no pienses en lo peor. Corta esos pensamientos, termina con esos pensamientos negativos. No le des de beber al problema, no le des de beber a los problemas. Debilítalos. ¿Cómo? Recordando que tienes un Dios que pelea por ti. Tú puedes decir, sí es cierto, el problema que tengo es grande, pero tienes que recordar que mayor es el Señor que está contigo que ese problema que está enfrente. No le des de beber con pensamientos negativos. No lo engrandezcas más allá de lo que es. Tú confía en que tu Dios está contigo y está peleando contigo, y tú tienes que decir, Dios pelea por mí y Él me va a dar la victoria en el nombre del Señor. Eso es lo que necesitamos decir y eso es lo que necesitamos hacer. Confiar que Dios pelea por mí. Entonces, cuando yo sé que Dios pelea por mí, no le doy de beber a los problemas, no les doy de beber con pensamientos negativos. No, confío en el Señor. Eso es lo que debemos de hacer, iglesia. Ahora, ¿qué más fue lo que hizo el rey Ezequías? En el versículo 5 leemos lo siguiente. Dice la palabra del Señor: después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que viene con él, porque más hay con nosotros que con él. Iglesia, el rey Ezequías le llega un problema. El problema es el rey de Asiria. Es un problema grande, real, verdadero, porque el rey de Asiria era uno de los ejércitos más poderosos de aquel entonces. Tenía muchos soldados, tenía mucha fuerza militar de aquel entonces. Es un problema real, es un problema verdadero. Y el rey Ezequías, lo que él hace es lo siguiente. Él sabe que Dios va a pelear por él. Él sabe que Dios está peleando por él. Pero no se queda sentado, no se paraliza.
lo que hace el rey Ezequías es, muy bien, yo sé que viene el rey de Asiria hacia mí, quiere derrotarme, quiere vencerme, pero no me voy a quedar sentado, no me voy a quedar acostado. Yo voy a hacer mi parte, aunque sé que Dios está peleando por mí, aunque yo sé que Dios va a pelear por mí, yo voy a hacer mi parte, dice el rey Ezequías. Y le dice a su gente, ¿saben qué? Vamos a edificar los muros. Viene esta guerra contra mí, viene este problema contra mí, pero no me voy a paralizar. Yo voy a hacer mi parte, nosotros vamos a hacer nuestra parte, dice el rey Ezequías, y le dice a su gente, vamos a edificar los muros. El rey de Asiria nos mira débiles, porque nuestros muros están derribados, están caídos. Pero dice el rey Ezequías, no nos vamos a quedar débiles, nos vamos a fortalecer. Tenemos a Dios de nuestro lado. El Señor está con nosotros. Él está peleando por nosotros y va a pelear por nosotros, pero hay que hacernos fuertes. Y le dice el rey Ezequías a su gente, vamos a levantar los muros, vamos a fortalecernos, nos vamos a hacer fuertes y lo vamos a guerrear y lo vamos a vencer porque el Señor está peleando por nosotros. Qué curioso. ¿Cuánto tiempo llevarían los muros caídos y el rey Ezequías no los había edificado? Pero cuando le llega el problema, corre a levantar esos muros. Si el problema no hubiera llegado, tal vez los muros estarían caídos. Pero lo que pasó fue que el problema lo llevó a hacerse fuerte en esa área, en esa debilidad que tenía como nación. Ahora, iglesia, todo lo que debe de hacer un hijo o una hija de Dios cuando le llega un problema no es paralizarse, no es contemplar el problema, oh, qué grande es, no voy a salir de este problema, no voy a salir porque es más grande que yo, y no debe de paralizarse. Lo que todo hijo e hija de Dios debe de hacer es confiar en su Dios y hacer su parte, fortalecerse en cualesquiera que pueda ser su área débil. Si está enfrentando un problema y él debe de confiar que Dios le va a dar la victoria, sí, pero es necesario que se examine su vida a ver cómo está en las diferentes áreas de su vida. A lo mejor está débil en el muro de la oración, a lo mejor está débil en el muro del ayuno, tal vez está débil en el muro de la lectura bíblica. El problema es una oportunidad para hacerle ver, examinarse cómo está su vida espiritual. Si está fuerte, si está débil, que se puede examinar. El rey Ezequías le llegó el problemón, ese problema grandísimo. Y dice el rey Ezequías, sí, el Señor va a pelear por nosotros, pero nuestros muros están caídos. Hay que fortalecernos y lo vamos a vencer en el nombre del Señor. Cuando un hijo de Dios le llega un problema, es necesario que se examine cómo están mis muros, cómo está mi vida espiritual, cómo estoy en la oración, cómo estoy en el ayuno, cómo estoy en la lectura bíblica. Y si estás débil, fortalécete y en el nombre del Señor vas a recibir la victoria. Eso debe de hacer un hijo de Dios. Oh, mi hermano, mi hermana, problemas nos van a llegar. Los problemas llegan de repente, cuando menos esperamos. De repente el hijo de Dios, la hija de Dios empieza a sentir síntomas de esta enfermedad que anda y le llega de repente y él dice, él piensa y él pensaba que jamás le iba a llegar esta enfermedad y de repente le llega. ¿Qué haces cuando un problema te llega así? ¿Aterrarte? ¿Desanimarte? ¿Irte por los suelos con el ánimo? No, lo que debe de hacer el hijo de Dios es confiar en que Dios está peleando por él, que Dios está peleando por ella, que Dios le va a dar la victoria en el nombre de Jesús. Esto es lo que debe de hacer y examinarse. Muy bien, pues si estoy orando, voy a orar más. Si era mi debilidad, mi muro de la oración débil, pues me voy a fortalecer. Si era mi lectura bíblica, mi muro que estaba caído, débil, lo voy a levantar, lo voy a fortalecer y el Señor me va a dar la victoria. Cuando el problema llega, fortalécete, examina tus áreas, hazte fuerte para vencer ese problema en el nombre del Señor. Mi hermana, mi hermano, eso es lo que necesitamos hacer. Eso necesita hacer mi hermano, mi hermana. Fortalezca sus muros, levante sus muros. Y si todo está bien, en el nombre de Jesús va a recibir su victoria. ¿Qué más hace o qué más hizo el rey Ezequías cuando le llegó un problema? ¿Qué fue lo que hizo el rey Ezequías cuando le llega esa noticia de que viene un rey para matarlo y es un rey poderoso con ejército? ¿Qué más hizo el rey Ezequías? ¿Saben qué fue lo que hizo el rey Ezequías? El rey Ezequías se paró en fe. Se paró en fe y él dijo,
este ejército, este rey que viene, no me va a derrotar, no nos va a derrotar. Veamos lo que dijo el rey Ezequías. Noten lo que pasa, noten la actitud de un hijo de Dios cuando confía en que Dios está peleando por él. Sí, viene un problema, sí, pero noten la actitud de un hijo de Dios que confía en su Dios. Fíjense la actitud de Ezequías, versículo 7. Dice el rey Ezequías: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Versículo 8, con él está el brazo de carne, mas con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Esto es lo que necesitamos hacer lo que hizo el rey Ezequías. El rey Ezequías, cuando le llegó el problema, se paró en fe y de ahí no se movió. Se paró en fe y creyó que Dios estaba peleando por él. Y esto es lo que necesita hacer todo hijo, toda hija de Dios. Decir lo que dijo el rey Ezequías. Este rey que viene contra nosotros, viene confiando en su ejército, viene confiando tal vez en sus caballos, viene confiando en sus espadas, viene confiando en sus escudos. Pero dice el rey Ezequías, nosotros, pueblo, no estamos confiando en nuestras fuerzas. Nosotros no estamos confiando en nuestras espadas, en nuestros escudos. Dice el rey Ezequías, no es nuestra fuerza lo que nos va a dar la victoria. No son nuestras espadas, no son nuestros escudos los que nos van a dar la victoria. Lo que nos va a dar la victoria, dice Ezequías, es que Dios está peleando por mí, es que Dios está peleando por nosotros. Eso es lo que nos va a dar la victoria, dice el rey Ezequías. Pararse en fe nos da la actitud correcta para enfrentar los problemas. Y eso fue lo que hizo el rey Ezequías. Se paró en fe cuando le llegó el problema. Y confió hasta el último momento en que Dios estaba peleando por él. Y así fue, y así terminó en victoria. Y esto es lo que nosotros necesitamos hacer, iglesia. Cuando un hijo de Dios le llega un problema, no debe de aterrarse, no debe de hablar lo negativo. Y qué grande es el problema. Y muchas veces tiende a engrandecer el problema en vez de engrandecer al Señor. ¿Cuántas veces los hijos de Dios, las hijas de Dios, cometen ese error? Engrandecen el problema en vez de engrandecer al Señor. Si tenemos un Dios todopoderoso. No debemos de poner nuestros ojos en el problema. Nuestros ojos deben de estar en ese Dios todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra. Y cuando nosotros ponemos nuestros ojos en ese Dios todopoderoso y sabemos y creemos que ese Dios está peleando por nosotros, vamos a poder pararnos en fe y decir, este problema no me va a derrotar, este problema no va a acabar mi fe, este problema no me va a tumbar, no, este problema lo voy a vencer en el nombre del Señor, porque no estoy confiando en mí, no estoy confiando en mis fuerzas, no estoy confiando en mi inteligencia, no estoy confiando en la sabiduría, el conocimiento del hombre. No, yo estoy confiando en que el Dios Todopoderoso está peleando por mí y Él me va a dar la victoria. Eso es lo que necesitamos hacer. Mi hermano, mi hermana, está pasando por un problema, una enfermedad grande. ¿Cuál es su problema? Yo le quiero decir, haga lo que hizo el rey Ezequías. Párese en fe. Confíe en que el Señor está peleando por usted. Confíe en que el Señor le va a dar la victoria. Confíe en que el Señor no le va a dejar en ningún momento. Usted tiene que decir, es cierto, el problema que estoy enfrentando es grande, pero más grande es mi Dios. Y Él pelea por mí. Dios está peleando por mí. Eso es lo que usted tiene que creer con todo su corazón, mi hermano, mi hermana. Y si lo hace así, va a terminar en victoria. Por último, ¿qué más hizo el rey Ezequías cuando enfrentó un problema? Lo siguiente que hizo, por último, y con eso termino, lo que hizo el rey Ezequías fue que oró al Señor. Dice la palabra del Señor, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Dice, y el Señor envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria.
Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó el Señor a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y le dio reposo por todos lados. ¡Aleluya! Iglesia, esta es la actitud que debe de tomar un hijo de Dios, una hija de Dios, cuando enfrenta un problema repentino, cuando enfrenta un problema que llega a su vida y es un problema grande. El rey Ezequías lo que hizo fue que oró al Señor. Ezequías, cuando le llegó el problema a su vida, lo que hizo el rey Ezequías fue orar al Señor. Señor, ayúdame a hacer mi parte. Ezequías hizo su parte y oró para que Dios hiciera su parte. Es como si Ezequías le hubiera dicho, Señor, viene un problema grande a mi vida. Yo estoy confiando en que tú estás peleando por mí y que tú vas a pelear por mí, Señor. Señor, yo ya hice mi parte, Señor. Yo ya corté el suministro de agua para que el enemigo no se fortalezca. Señor, yo ya hice mi parte, Señor. Yo ya levanté los muros. Levanté los muros, Señor. Me fortalecí físicamente, Señor. Señor, tú sabes, Señor, que yo me paré en fe y le hablé al pueblo con palabras de fe, creyendo y confiando en ti, Señor. Yo ya hice mi parte, Señor. Ahora estoy orando para que tú hagas tu parte, Señor. Lo que yo no puedo hacer, hazlo tú, Señor. Y el Señor hizo su parte. Dice la palabra del Señor que el Señor envió un ángel y destruyó a todo el ejército sirio. El Señor le dio la victoria grandemente al rey Ezequías. Cuando llega un problema a la vida del hijo de Dios, a la hija de Dios, lo que debe de hacer es lo que hizo el rey Ezequías. ¿Qué fue lo que hizo? Se puso a orar. Y se puso a orar pidiéndole al Señor sabiduría para hacer su parte. Un hijo de Dios, una hija de Dios, lo que debe de hacer es esto. Señor, me llegó un problema. Dame sabiduría para hacer mi parte, para que este problema se solucione y que tú, Señor, hagas la parte que yo no puedo hacer. Y cuando un hijo de Dios le llega ese problema a su vida y se humilla y pide ayuda y le clama al Señor y no se queda solamente ahí, sino que hace su parte para que ese problema se solucione, Dios se glorifica con su mano poderosa y le da la victoria. ¿Por qué? Porque así es nuestro Dios. Dios pelea por nosotros. Mi hermano, mi hermana, ¿estás enfrentando un problema grande? Yo no sé, mi hermano, yo no sé, mi hermana, cuál es tu problema. Pero si tu problema es grande, en este día yo te quiero recordar que nuestro Dios es más grande. Nuestro Señor Jesucristo es más grande que todo. Y Él está contigo. Él no te va a dejar y Él está peleando por ti ante ese problema. Ahora, sigue clamando, síguele orando a Él. Dile, Señor, dame sabiduría para hacer mi parte. Señor, este problema que está frente a mí, ¿qué hago, Señor? Dime, ¿cuál es mi parte, Señor? Dame sabiduría para yo hacer mi parte, para que este problema se solucione, Señor. Y ahora, Señor, tú haz tu parte, lo que yo no puedo hacer, para que este problema sea derrotado, Señor. Y yo confío que tú me vas a dar la victoria, porque tú peleas por mí. Eso tienes que decir, mi hermano, mi hermana. Dios pelea por mí. Y confiar y creer que Dios te va a dar la victoria. Y Dios te va a dar la victoria. De muchas formas te la puede dar. Muchas veces nos las da a como ni nosotros esperamos. Dice la palabra del Señor que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Todas las cosas le ayudan para bien. Todos los problemas que llegan a la vida del Hijo de Dios, de la hija de Dios, todos esos problemas le ayudan para bien. Ya sea para fortalecerse espiritualmente, ya sea para aprender algo, ya sea para que el Señor se glorifique, pero hay muchas razones, hay muchas maneras en que Dios se puede glorificar. Pero te va a llegar la victoria de una o de otra forma, pero te va a llegar en el nombre de Jesús. Entonces, iglesia, esa es la forma correcta de enfrentar un problema inesperado. Confiar en el Señor con todo nuestro corazón. Pararnos en fe y confiar en Él. Hacer nuestra parte, fortalecernos y nunca olvidar, nunca olvidemos, iglesia, que Dios está peleando por nosotros.
que eso nos dé la confianza, que eso nos dé la paz, que eso